Las tormentas en alta mar no eran simples lluvias, eran muros de viento y agua que podían tragarse un barco entero en cuestión de minutos. Para un navío pirata, cada nube oscura en el horizonte era un aviso. El océano estaba a punto de ponerlos a prueba, y en aquellos días, sin motores, sin radares y sin pronósticos meteorológicos, sobrevivir dependía de la experiencia, la rapidez y de estrategias tan ingeniosas como desesperadas. Cuando un marinero divisaba en el horizonte el característico cielo de hierro, esas nubes densas, oscuras y bajas que anunciaban una tormenta, la alerta se propagaba por toda la tripulación. No había margen para la calma. En pocos minutos, el barco pasaba de la rutina a un caos organizado. El capitán gritaba órdenes, el contramaestre corría de un lado a otro y los hombres dejaban lo que estuvieran haciendo para prepararse. Una tormenta no esperaba, y cualquier segundo perdido podía significar la diferencia entre seguir navegando o hundirse. Lo primero era reducir velas. Un barco cargado con todo su velamen abierto en medio de vientos huracanados era una trampa mortal. Las velas, al recibir ráfagas de viento demasiado fuertes, podían desgarrarse como papel o, peor aún, volcar el barco al inclinarlo más de lo que el mástil podía soportar. Por eso los piratas subían a toda prisa a los aparejos para arriar la mayor parte de las velas, dejando solo la cantidad mínima necesaria para mantener el control. Era un trabajo arriesgado, los mástiles se sacudían como látigos y un mal paso podía enviar a un hombre al mar, para no volver jamás. Después, aseguraban todo lo que pudiera moverse, barriles, cañones, cajas de provisiones. Todo debía ser amarrado firmemente a la cubierta o a las paredes de la bodega. En medio de una tormenta, un barril suelto podía rodar con tanta fuerza que aplastara a un hombre contra la borda. Los cañones eran particularmente peligrosos. Su peso y movilidad encubierta convertían cualquier desplazamiento en una sentencia de muerte. Por eso, las cuerdas que los aseguraban eran revisadas una y otra vez y reforzadas con nudos adicionales si había la menor duda. Mientras tanto, parte de la tripulación trabajaba sin descanso en la bomba de achique. Durante una tormenta, el agua entraba al barco por todos lados, salpicada por las olas, filtrada por las uniones de las tablas y a veces a través de grietas abiertas por la violencia del mar. Mantener seco el interior era imposible, pero reducir la acumulación de agua en la bodega era vital para evitar que el peso extra comprometiera la estabilidad del navío. Suscríbete si te gusta el video. Aquí contamos cómo se vivía realmente en alta mar, sin adornos ni exageraciones de cine. La organización interna del barco durante una tormenta era casi militar. El capitán y el timonel mantenían el rumbo, los marineros de cubierta se encargaban de las velas y las cuerdas, y los encargados de la bodega vigilaban que las provisiones y la pólvora permanecieran secas. La pólvora mojada significaba quedarse sin defensa en caso de que, después de la tormenta, apareciera un enemigo. Por eso, los barriles de pólvora se envolvían en lonas gruesas y se almacenaban lo más alto posible dentro del barco, lejos de la sentina. Pero no todo se trataba de resistencia física. Navegar en medio de un temporal exigía entender cómo se comportaba el mar. Los capitanes experimentados sabían que lo peor que podía hacerse era enfrentarse directamente a las olas más grandes. En lugar de eso, mantenían el barco en un ángulo que permitiera subir y bajar sobre las olas sin que éstas golpearan de lleno los costados. Esto reducía la probabilidad de que una ola rompiera parte de la estructura o inundara la cubierta por completo. A pesar de todas las precauciones, las tormentas eran impredecibles. Había ráfagas de viento que surgían de la nada, olas más altas que los mástiles y lluvias tan densas que el mar y el cielo parecían fundirse en un solo muro gris. En esas condiciones, la visibilidad era prácticamente nula. Los marineros debían confiar en el instinto, en la memoria del rumbo y en los gritos de sus compañeros para coordinarse. El miedo era un compañero constante. No importaba cuántos años de mar tuviera un pirata, cada tormenta traía el recuerdo de barcos desaparecidos sin dejar rastro. Historias de tripulaciones tragadas enteras por el océano circulaban en voz baja, y en los momentos más duros, algunos hombres murmuraban oraciones mientras seguían trabajando. Otros se aferraban a supersticiones, amuletos colgando del cuello, tatuajes que, según ellos, traían buena suerte, o incluso pequeños ritos antes de subir al aparejo. En medio de esa tensión, el sonido era ensordecedor. El crujir de la madera al límite de su resistencia, el golpeteo de las olas contra el casco, los gritos del capitán y el silbido cortante del viento formaban una sinfonía caótica que podía durar horas. Los cuerpos de los marineros terminaban empapados, los músculos agotados y las manos en carne viva por el roce de las cuerdas mojadas. Una vez que la tormenta comenzaba a ceder, la tripulación no podía simplemente descansar.
Lo primero era evaluar daños, comprobar el estado del mástil, de las velas, del timón y del casco. Si había tablones sueltos o filtraciones graves, se hacían reparaciones improvisadas usando lo que hubiera a mano: tablas de repuesto, cuerdas, brea o incluso ropa vieja. El objetivo era mantener el barco lo suficientemente estable para llegar a un puerto o, al menos, a aguas más tranquilas. También había que contar a los hombres. En ocasiones las tormentas se cobraban vidas: marineros arrojados al mar, aplastados por objetos sueltos o atrapados en caídas desde los mástiles. Las pérdidas no se mencionaban en voz alta durante demasiado tiempo, pero quedaban grabadas en la memoria de todos. Superar una tormenta no era solo cuestión de técnica, era una prueba de resistencia física y mental. Y cada vez que lo lograban, la tripulación ganaba algo más que experiencia. Ganaba confianza en sí misma y en su capitán. Porque en el mar, cuando el cielo se cerraba y las olas rugían, la única diferencia entre hundirse y sobrevivir estaba en la capacidad de adaptarse y actuar sin dudar. Cuando la tormenta ya estaba encima, no había tiempo para pensar en teorías. Todo se reducía a instinto, trabajo en equipo y maniobras precisas para no convertirse en un naufragio más. Pero, además de las acciones básicas, los piratas desarrollaron estrategias ingeniosas que no se enseñaban en manuales, sino que se aprendían a base de experiencia y de sobrevivir. Uno de los secretos mejor guardados era el uso del cabo de remolque o cabo de arrastre. Esta técnica consistía en lanzar por la popa una larga cuerda con barriles, maderos o redes atadas. La resistencia creada por este arrastre ayudaba a mantener el rumbo del barco y a estabilizarlo frente a los embates del oleaje. No era un invento exclusivo de los piratas, pero en sus manos se convirtió en una herramienta habitual para evitar que la nave girara de costado y quedara expuesta a una ola traicionera. Otra maniobra muy usada era la caza del viento. En vez de luchar contra la fuerza del temporal, algunos capitanes buscaban una ruta en diagonal al viento para aprovecharlo y salir del núcleo más peligroso de la tormenta. Esto requería un timonel experimentado y una tripulación que respondiera con rapidez a las órdenes de izar o arriar velas según la dirección del viento cambiara. No siempre funcionaba, pero cuando lo hacía, podía reducir horas de tormenta a solo unos minutos de tensión extrema. La gestión de la tripulación durante estos episodios era otro arte. Un capitán que desgastara a todos sus hombres en la primera hora corría el riesgo de quedarse sin fuerzas para el resto del temporal. Por eso, los más astutos dividían a sus hombres en turnos cortos, para que siempre hubiera marineros descansados listos para reemplazar a los agotados. Nadie podía dormirse del todo, pero un descanso de 20 minutos en una bodega medianamente protegida podía significar la diferencia entre aguantar hasta el final o cometer un error fatal. Las tormentas no solo amenazaban la estabilidad del barco, también eran enemigas de la pólvora y de cualquier arma de fuego. Los piratas protegían los barriles de pólvora con capas adicionales de lona encerada y en casos extremos los sellaban en cajas de madera reforzada. Un cañón inútil por pólvora mojada podía condenar a la tripulación si tras la tormenta se encontraban con un enemigo. Además, algunos barcos improvisaban techos de lona sobre ciertas partes de la cubierta para proteger herramientas, provisiones y municiones esenciales. El agua dulce era otro recurso que se cuidaba con obsesión. En una tormenta, los barriles de agua podían contaminarse con agua salada si las olas superaban las bordas y entraban en la cubierta. Para evitarlo, se cubrían con pieles impermeabilizadas o se trasladaban a zonas más protegidas, aunque esto significara sacrificar espacio para moverse. Una tripulación sin agua potable después de una tormenta quedaba sentenciada a una lenta agonía. Los más supersticiosos tenían rituales que juraban ayudaban a calmar las tormentas. Algunos creían que arrojar al mar una moneda de plata era una ofrenda para apaciguar la furia de las olas. Otros encendían una lámpara de aceite en la proa, afirmando que la luz mantenía a raya a los espíritus del mar. Aunque pocos capitantes basaban su estrategia en supersticiones, permitían estos rituales y ayudaban a mantener la calma de los hombres en medio del caos. La ropa y la protección personal eran otro detalle que marcaba la diferencia. En medio de lluvias heladas y vientos cortantes, un marinero mal vestido podía caer en hipotermia en cuestión de minutos. Por eso, se reforzaban con capas de lana bajo prendas enceradas para repeler el agua. Los pies, protegidos por botas altas, se mantenían secos todo lo posible, y muchos envolvían las manos con trapos para evitar que las cuerdas mojadas les arrancaran la piel. En lo más intenso de la tormenta, había que enfrentarse también a un enemigo invisible: la desorientación.
Con la visibilidad reducida a unos pocos metros y el ruido ensordecedor de las olas y el viento, perder la noción de dirección era peligroso. El timonel se guiaba por la brújula, por la fuerza del viento en la cara y por la inclinación del barco, mientras que vigías y marineros gritaban señales para coordinar maniobras. Un error en la comunicación podía hacer que una vela se izara en el momento equivocado o que se soltara una cuerda vital. Mientras la cubierta se convertía en un campo de batalla contra la naturaleza, en la bodega se libraba otra guerra, la de mantener la integridad del casco. Las filtraciones eran inevitables, pero podían controlarse si se tapaban con trapos, madera o brea. Los carpinteros de a bordo trabajaban sin descanso, sellando fisuras a martillazos mientras el barco se balanceaba peligrosamente. Incluso en plena tormenta, un buen carpintero podía improvisar un refuerzo que mantuviera el agua fuera el tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. En ocasiones, los capitanes recurrían a una maniobra desesperada: echar lastre. Esto implicaba arrojar por la borda todo lo que no fuera esencial para aligerar el peso del barco y mejorar su flotabilidad. Barriles de carga, piezas de repuesto e incluso cañones podían terminar en el fondo del mar si con ellos se ganaba la oportunidad de sobrevivir. Era una decisión dolorosa, pero más de un navío logró escapar de la muerte gracias a sacrificar parte de su valioso botín. En el corazón del temporal, los hombres trabajaban empapados, con el cuerpo entumecido y las manos sangrando por el roce constante de la cuerda mojada. El agotamiento físico se mezclaba con el mental. Cada ola que golpeaba podía ser la última, y cada relámpago revelaba un mar embravecido que parecía querer tragarlos. Cuando, finalmente, las nubes empezaban a dispersarse y el rugido del viento cedía, la sensación no era de victoria, sino de alivio. Pero el trabajo no terminaba. Había que inspeccionar el barco de proa a popa, reparar daños, volver a tensar cuerdas, izar velas rotas y reorganizar todo lo que había quedado fuera de lugar. Se revisaban las reservas de comida y agua y se contaban las municiones y la pólvora para asegurarse de que el barco aún estaba preparado para cualquier encuentro inesperado. Superar una tormenta era más que resistir. Era aprender. Cada temporal enseñaba a la tripulación algo nuevo. Una cuerda que debía amarrarse de otra manera, un ángulo mejor para enfrentar las olas, o la importancia de asegurar un barril que parecía inofensivo. Y esa experiencia acumulada, más que la fuerza bruta, era lo que mantenía a los piratas navegando, siempre listos para la próxima emboscada de la naturaleza. Superar una tormenta no siempre significaba que todo había terminado. En algunos casos, para un capitán pirata, la furia del océano podía convertirse en una oportunidad. Aunque para la mayoría de las tripulaciones una tormenta era una pesadilla que querían evitar a toda costa, los piratas más astutos aprendieron a usarla a su favor. Imagina un barco mercante cargado de bienes valiosos, atrapado por el mismo temporal que sacude al navío pirata. Las ráfagas de viento y las olas altas desorganizan la formación de escolta, los barcos se dispersan y la visibilidad se reduce a unos metros. En esas condiciones, la superioridad numérica o de armamento de un convoy se desmorona. Un capitán pirata podía mantenerse a una distancia prudente, esperando a que el caos debilitara a sus presas. Cuando la tormenta comenzaba a ceder, lanzaba un ataque relámpago contra un objetivo aislado y exhausto. También existían los casos en que una tormenta era la salvación para los propios piratas. Si una nave de guerra o un grupo de perseguidores estaba ganando terreno, entrar deliberadamente en una zona de mal tiempo podía ser la mejor estrategia para escapar. Los barcos más pequeños y ligeros, como muchos de los que usaban los piratas, eran más maniobrables y podían sortear con rapidez algunas áreas peligrosas que un navío más grande no se atrevía a cruzar. Apostar por esa jugada era arriesgado, pero más de un capitán logró desaparecer en medio de la cortina de agua y viento, dejando a sus perseguidores atrás. A pesar de todo, la mayoría de las veces la tormenta era un enemigo implacable que dejaba secuelas duraderas. La madera del casco quedaba castigada, los mástiles sufrían torsiones que reducían su vida útil, y las velas, aunque remendadas, nunca recuperaban su resistencia original. La humedad permanente aceleraba la aparición de moho en las provisiones, y el agua salada corroía el metal de armas, herramientas y piezas clave de la nave. El impacto humano no era menor. Los marineros que habían pasado horas encaramados en los aparejos o asegurando la carga regresaban a sus puestos habituales con el cuerpo magullado, las manos laceradas y, en muchos casos, con heridas que tardaban semanas en sanar. Las caídas eran frecuentes, y aunque algunos sobrevivían a ser lanzados contra la cubierta, muchos desaparecían en el mar sin que se pudiera hacer nada por ellos.
El agotamiento después de una tormenta era tal que el capitán debía equilibrar la necesidad de seguir navegando con la urgencia de dar descanso a la tripulación. Sin embargo, detenerse por demasiado tiempo podía ser un lujo peligroso, especialmente si se encontraban en rutas vigiladas por la Armada o cerca de costas hostiles. El arte de un buen capitán consistía en reparar lo esencial y seguir adelante, dejando las reparaciones mayores para cuando hubiera un puerto seguro. En los días siguientes, la prioridad era secar y reorganizar todo. La ropa, las mantas y las velas se colgaban en cualquier espacio libre cuando el sol volvía a salir. Las bodegas se ventilaban para evitar que el aire viciado y la humedad fomentaran enfermedades. Los barriles se inspeccionaban y si alguno había sido contaminado por agua salada, se vaciaba inmediatamente para evitar que arruinara el resto de la carga. Incluso las armas eran desarmadas pieza por pieza para limpiarlas de óxido antes de que quedaran inutilizables. A nivel psicológico, la experiencia de atravesar una tormenta podía dejar cicatrices invisibles. Los marineros más jóvenes, en especial aquellos que enfrentaban su primer temporal, salían transformados. Algunos descubrían que tenían la fortaleza para soportar cualquier cosa. Otros quedaban marcados por el miedo y abandonaban la vida en el mar en cuanto encontraban la oportunidad. Entre los veteranos, sobrevivir a una tormenta era motivo de orgullo, pero también un recordatorio de que, sin importar cuán hábil fuera la tripulación, el mar siempre tendría la última palabra. No todos los capitanes eran iguales al enfrentar el mal tiempo. Los más temerarios preferían mantener más velas izadas para aprovechar la velocidad del viento, confiando en que su tripulación podría manejar la tensión extra. Otros reducían al mínimo el velamen y aceptaban avanzar lentamente, priorizando la seguridad sobre la rapidez. Esa diferencia de filosofía podía salvar o condenar un barco, y más de una leyenda pirata nació de decisiones tomadas en esos momentos críticos. Entre las estrategias menos comentadas estaba el uso del ancla de mar. Este dispositivo, generalmente hecho de lona y madera, se arrojaba al agua y actuaba como un freno, manteniendo la proa del barco orientada hacia las olas para evitar que girara y quedara expuesto de costado. No todos los barcos piratas llevaban uno, pero quienes lo tenían sabían que podía marcar la diferencia entre resistir o zozobrar. Las tormentas también servían como lección de humildad. Un barco podía haber acumulado riquezas, armas y victorias, pero bastaba una noche de mar embravecido para poner todo en riesgo. Esa conciencia constante del peligro moldeaba el carácter de los piratas y reforzaba la camaradería entre ellos. Después de una tormenta, no era raro que compartieran una comida especial o una ración extra de ron, no como celebración, sino como un pacto silencioso de que, juntos, habían sobrevivido a otro capítulo de la guerra contra la naturaleza. Por encima de todo, la relación de los piratas con las tormentas era de respeto. Sabían que no podían controlarlas, solo adaptarse a ellas. Cada temporal sobrevivido se sumaba a la memoria colectiva del barco. ¿Qué cuerdas reforzar primero? ¿Cómo reaccionaba el casco a ciertos ángulos de las olas? ¿Dónde se filtraba el agua más rápido? Ese conocimiento era tan valioso como cualquier botín, porque significaba que, la próxima vez, tendrían una oportunidad un poco mayor de salir con vida. Finalmente, cuando un barco pirata lograba superar varias tormentas a lo largo de un viaje, no era solo la tripulación la que se fortalecía. El propio barco, remendado una y otra vez, llevaba las cicatrices de sus batallas contra el océano. Cada tablón reemplazado, cada mástil reparado y cada cuerda nueva eran testimonio de su resistencia. Y mientras esa nave siguiera flotando, los hombres que la tripulaban sabían que podían seguir persiguiendo el horizonte, sin importar cuán oscuro se pusiera el cielo. Suscríbete si te gustó el video. Aquí continuaremos revelando cómo la vida pirata no era una fantasía de aventuras, sino una lucha constante contra enemigos tan temibles como cualquier cañón enemigo, y tan inmensos como el propio mar.